Mi novia me pidió un tiempo. Un año después volvió diciendo que ya estuvo con otros hombres y ahora sabe que yo soy el indicado. Hola a todos. No suelo escribir este tipo de cosas, pero necesito desahogarme y poner en orden lo que ocurrió en mi vida. Me llamo Elmer. Tengo 28 años, y lo que contaré pasó hace poco más de un año, aunque aún me cuesta digerirlo. Se trata de mi relación con Mónica, mi exnovia, que ahora tiene 26. Empiezo por lo esencial, para que el panorama quede claro. Mónica y yo comenzamos a salir cuando yo tenía 24 y ella 22. Nos conocimos en la universidad. No cursábamos la misma carrera, ella estaba en administración y yo en ingeniería, pero nos presentaron amigos en común. Desde la primera salida hubo química. No fue un romance de película ni un flechazo arrollador, más bien algo que fue creciendo con calma. Sin darme cuenta, a los pocos meses ya éramos pareja. Los años siguientes fueron buenos, discusiones normales, nada que hiciera tambalear lo nuestro. Salíamos, de vez en cuando viajábamos y muchas noches las pasábamos en casa viendo películas. Siempre la vi como alguien con quien construir un futuro y creí que ella pensaba lo mismo. Tras casi 4 años, surgió la idea de irnos a vivir juntos. Yo acababa de conseguir un buen puesto en una empresa de tecnología y ya podía independizarme. Renté un departamento pequeño, sin lujos, pero acogedor, con espacio suficiente para los dos. Ella se estaba acomodando en su trabajo y decía que también quería dar ese paso. Durante semanas planificamos todo: cómo repartir gastos, qué tareas asumiría cada uno, e incluso fuimos a ver muebles. Yo estaba ilusionado. Sentía que todo encajaba. Pero cuando propuse fijar una fecha para que llevara sus cosas, algo cambió. Recuerdo esa noche perfectamente. Estábamos en su sala tomando café. Con una sonrisa le dije que podíamos organizar la mudanza en 2 semanas, que yo le ayudaba a empacar y trasladar todo. Ella me miró en silencio unos segundos, con una expresión que no supe interpretar. Suspiró y dijo: «Elmer, no sé cómo decirte esto, pero creo que necesito un tiempo». Al principio pensé que hablaba de organizarse con el trabajo o su familia. Le pedí que aclarara y entendí que se refería a nosotros. ¿Un tiempo?, pregunté desconcertado. «Sí, siento que me estoy apurando», respondió. «Antes de irme a vivir contigo necesito pensar si es lo que quiero. No estoy lista para ese paso ahora». Sentí como si me vaciaran un balde de agua fría. Le pregunté cuánto tiempo necesitaba, si hablábamos de semanas o meses. Bajó la mirada y dijo: «No lo sé. Solo sé que necesito espacio». Esa palabra me partió. No hubo explicación concreta ni razón que pudiera procesar. Yo intentaba encontrar sentido. ¿Había hecho algo mal? ¿Se cansó de mí? ¿Había alguien más? Ella no daba respuestas. Repetía que necesitaba espacio, que no estaba segura, que no sabía lo que quería. Nunca dijo terminar, así que no hubo ruptura formal, pero en los hechos lo era. Me fui esa noche con un nudo en la garganta. Los días siguientes intenté llamarla. Le escribí para hablar, para aclarar, pero su postura no cambió. Necesitaba tiempo y no sabía cuánto. A las pocas semanas entendí que me estaba aferrando a algo que ella había soltado. No podía quedarme esperando una respuesta que quizá nunca llegaría. Decidí asumir que lo nuestro había terminado, aunque me costó lágrimas, desvelos y una tristeza que jamás había sentido. Fueron meses difíciles. Al principio me sostenía la idea de que tal vez volvería, que estaba confundida y recapacitaría sobre lo que teníamos. Pero poco a poco, entendí que ese tiempo era su forma de sacarme de su vida sin decirlo de frente. Lloré mucho. Había imaginado un futuro a su lado y, de pronto, todo se vino abajo. Me preguntaba una y otra vez qué hice mal, por qué no fui suficiente, qué me faltó para mantener su interés. Pasé noches enteras dando vueltas en la cama, repasando recuerdos y conversaciones, intentando hallar la grieta. Con el paso de los meses y con el apoyo de amigos y familia, logré ponerme de pie. Me senté con el cuerpo tenso, las manos entrelazadas sobre la mesa. Ella pidió 2 capuchinos sin preguntarme. Sonrió como si todo fuera un malentendido, y yo hubiera exagerado un año entero de silencio. «Gracias por venir», dijo. «Sé que fue raro, pero necesitaba verte». «¿Para qué?», pregunté sin rodeos. Mónica respiró hondo, como si hubiera ensayado la respuesta 1000 veces. «Para decirte que me equivoqué. Quise un tiempo porque sentí miedo, porque pensé que me estaba perdiendo cosas. Salí, conocí gente, viajé, probé.
Hizo una pausa breve, bajó la mirada. Y nada se parecía a lo que tenía contigo. Ya no estoy confundida. Ahora sé que tú eres el indicado. No hubo dramatismo en mi voz cuando respondí. Solo cansancio. ¿Y qué significa eso exactamente? Que quiero volver, dijo sin titubeos. Que ya entendí. Probé y me di cuenta de que estaba buscando afuera lo que ya tenía. Ninguno de esos tipos era tú. Contigo me sentía en casa. La palabra probé se me quedó colgando en el pecho como un anzuelo. No por moralismo ni por celos retroactivos. Por el cálculo frío que había detrás. Necesitó demostrarle algo a su curiosidad, y yo fui la referencia contra la que comparó. No sé si te das cuenta, dije, de lo que significa venir a decirme eso. Así como si hubieras ido al súper y no te gustó la marca nueva. Mónica apretó los labios. Sé que suena feo, pero no sé cómo decirlo de otra manera. Tenía dudas. Las resolví. Te extraño. Quiero intentarlo otra vez. Bien, las tazas llegaron. El barista las dejó con una sonrisa mecánica. Mónica acercó la suya, pero no bebió. Me miraba esperando un sí que ordenara el pasado. Cuando pediste tiempo, dije, yo ya estaba armando un hogar para los dos. Me quedé con cajas abiertas y con silencios que pesaban más que cualquier mueble. Me dolió, pero seguí. Me reconstruí. Y no te voy a mentir. Me costó mucho hacerlo sin odiarte. No te pedí que me esperaras, susurró. Pero tampoco te pedí que me odiaras. No te odio, respondí. Aprendí a vivir sin ti. Es distinto. Se hizo un silencio largo, de esos que te muestran la forma exacta de una grieta. Mónica se acomodó un mechón detrás de la oreja. No vine a borrarlo, dijo. Vine a asumirlo. Si quieres, empezamos de cero. Voy lento. Te sigo el ritmo. Pongo el hombro donde no lo puse. Hago terapia si hace falta. Solo, no me digas que es demasiado tarde. El demasiado tarde me golpeó como una puerta entornada. No estaba cerrada del todo, pero el resorte ya no dejaba pasar la misma luz. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Qué cambió exactamente? Se quedó pensando. Fue honesta, al menos. Cambió que te vi bien. Que supe por amigos que te ascendieron que estás haciendo ejercicio, que te ves feliz. Y sentí que había arruinado algo valioso. Tuve miedo de perderte del todo. Miedo de perderme, repetí. O miedo de perder lo que yo te daba. No se defendió. Se le humedecieron los ojos. Ambas. Tomé un sorbo. El café estaba perfecto, y aún así me supo a despedida. Mónica, yo también pensé 1000 veces en volver, admití. Pero cada vez que lo imaginaba, regresaba a la misma escena. Tú pidiendo espacio, cuando yo más cerca quería estar. Entiendo tus dudas. Lo que no puedo aceptar es volver a un lugar donde solo soy la opción correcta después de que comparaste todas las demás. No eres una opción correcta. Eres el hombre que amo, dijo con la voz firme. Quizá, respondí, pero yo ya no soy el hombre que espera a que lo elijan. El golpe fue seco. La vi tragar saliva, controlar la respiración. No hizo berrinche. No protestó. Solo asintió pequeña. ¿No hay nada que pueda hacer? Me quedé un momento mirando la espuma vencerse en el borde de la taza. Sí, dije. Puedes perdonarte. Y puedes dejarme ir bien. ¿Y si te busco dentro de un tiempo?, susurró. No para presionarte, solo para saber si... Negué con la cabeza. No, no me busques dentro de un tiempo. Si algún día el universo se empeña en cruzarnos, será sin trampas, sin mensajes a través de terceros ni cafés sorpresa. Pero yo no voy a esperar ese día y tú tampoco deberías. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. Luego respiró hondo como quien firma una renuncia. ¿Puedo pedirte algo entonces? Dime. Que no me recuerdes por mi peor versión. No soy solo la mujer que se asustó y se fue de fiesta. También fui la que te sostuvo cuando te despidieron del primer trabajo, la que te llevó caldo cuando te enfermaste, la que celebró contigo cada línea de código que te salía a la primera. Sonreí, por fin, con gratitud verdadera. También recordaré eso. Nos quedamos un rato en silencio viendo entrar y salir gente. Afuera la tarde caía con prisa. Cuando se levantó, me abrazó con cuidado, sin aferrarse. Cuídate, Elmer. Tú también. La vi salir y no sentí el vacío de otras veces. Sentí, más bien, una especie de calma madura, la que llega cuando entiendes que crecer no siempre significa recuperar, a veces significa soltar sin rencor.
En los días siguientes, varios amigos me preguntaron, ¿y entonces? Con esa curiosidad morbosa que solemos tener por las historias inconclusas. Les dije la verdad, que no hubo regreso, que no hubo venganza, que no hubo moraleja épica. Solo una decisión simple sostenida con dignidad. Algunos me felicitaron por poner límites. Otros me dijeron que el amor siempre merece otra oportunidad. Yo pensé que si el amor de verdad merece otra oportunidad, esa segunda oportunidad no se construye sobre el campo de pruebas de nadie. Seguí con mi rutina. Volví al gimnasio, a mis proyectos, a mis viernes de pizza con los de la oficina, a los domingos de llamadas con mis padres. Hubo noches en que el recuerdo pinchó un poco, pero ya no sangraba. Empecé a salir con alguien un par de semanas después. No lo busqué, pasó. Fuimos a un museo primero, a tacos después. Me sorprendió la ligereza de esa conversación sin fantasmas. Una tarde, al pasar por la mueblería donde alguna vez habíamos visto sofás, me descubrí mirando un aparador con la misma atención de antes, pero con otro tipo de esperanza. Comprendí que lo que me había devuelto la paz no era ganar nada, sino recuperar el gobierno de mi vida. A veces el amor regresa a tocar tu puerta y el acto de amor más grande, contigo y con el otro, es no abrirla. No sé qué será de Mónica dentro de un año. Tampoco sé qué seré yo. Pero ahora entiendo que el futuro no se arma con las manos temblorosas de quien espera una señal, sino con las manos firmes de quien decide. Si algún día vuelvo a compartir casa con alguien, no será porque ninguno de los dos probó suficiente, sino porque ambos elegimos lo mismo al mismo tiempo, sin comparaciones, sin laboratorios emocionales, sin la sensación de estar reemplazando posibilidades. Ese día, cuando llegue, no necesitaré demostraciones, ni garantías, ni promesas rimbombantes. Bastará con ver que los dos estamos ahí, presentes, con el corazón despierto y la puerta abierta a construir, no a curiosear. Hasta entonces, sigo. Y por primera vez en mucho tiempo, ese sigo no suena a resignación, suena a libertad. Les expliqué a todos lo mismo, que no era odio, que no buscaba venganza, que simplemente no quería volver a un lugar donde me habían puesto en pausa, mientras el otro verificaba opciones. Un par lo entendieron y se hicieron a un lado. Otros insistieron con el discurso de el amor verdadero siempre regresa. Yo respondí que si era verdadero no se iba a convertir en una campaña de relaciones públicas por WhatsApp. Una noche tocaron a mi puerta. Eran casi las 11. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Mónica, con los ojos rojos y un suéter grande. Dudé un par de segundos. Abrí. «Solo vengo a dejarte esto», dijo extendiendo un sobre. «No tienes que hablarme. Es una carta. Léela si quieres. Si no, tírala», asentí. No hubo abrazo. No hubo escena. La vi alejarse por el pasillo, pequeña, como si el eco del edificio la empujara hacia la salida. Cerré y me quedé con el sobre en la mano. No sé cuánto tiempo pasó antes de abrirlo. Al final lo hice. La carta no era un poema ni un intento de manipulación. Era cruda, casi clínica. Aceptaba que me había pedido un tiempo para vivir otra vida, que confundió libertad con descuido, que su regreso no era por mis logros ni por mi nueva versión, sino por el vacío que descubrió después del ruido. Decía que no me pedía volver, que solo quería pedir perdón sin justificar. Y al final me agradecía por no responder desde el rencor. Me pusiste un límite que yo no supe ponerme. Gracias por no prestarte a mi confusión. Doblé la carta y la guardé en el cajón donde quedan las cosas que no necesitan exhibirse para existir. No respondí. No hacía falta. Había algo en esa última línea que cerraba un círculo sin empujar otro. Los días siguientes fueron normales. Y en esa normalidad entendí el verdadero punto de todo esto. No se trataba de ganar, ni de demostrar, ni de quién tuvo la razón. Se trataba de sostenerme cuando alguien intentó reescribir mi historia desde su propio calendario. Seguí con el gimnasio, con mi trabajo, con mis domingos de comida con mis padres, con la chica a la que estaba conociendo sin pretensiones épicas. Me descubrí riendo sin tomar asistencia al dolor. A veces me llegaban nuevos intentos colaterales. Una amiga en común que, casualmente, me contaba que Mónica había empezado terapia. Un primo suyo que me escribía para decir que ella estaba cambiando de verdad.
Contestaba con educación, agradecía la información y cerraba la conversación. No porque me diera igual, sino porque ya no era mi asunto. Una tarde, en el mismo café donde nos vimos, el barista me preguntó si la morena seguiría viniendo. Le dije que no sabía. Pedí lo de siempre y me senté junto a la ventana. Afuera, una pareja elegía helados señalando el menú con una complicidad nueva. Pensé en el departamento que alguna vez quise llenar con muebles de dos. Pensé en el Elmer que casi se muda con alguien que no estaba lista para quedarse. Y pensé en el Elmer que se fue de esa mesa diciendo, no soy el hombre que espera a que lo elijan. Sentí orgullo, del bueno, del que no necesita contárselo a nadie. Semanas después, recibí un último mensaje de un número desconocido. Gracias por todo. Ya no voy a insistir. Te deseo una vida donde te elijan sin dudas. M. No respondí, pero sonreí. No por triunfo, sino por el cierre limpio. Hoy podría adornar esta historia con moralejas. Que no vuelvas con quien te puso en pausa. Que la dignidad primero. Que quien te quiere no te deja en borrador. Y quizá todo eso sea cierto. Pero me quedo con algo más simple. La vida te va a pedir decisiones en voz baja. Nadie aplaude cuando dices que no. Nadie hace una fiesta por elegirte a ti mismo. Y sin embargo, ahí es donde cambian las cosas. Si algún día vuelve el amor, con otra persona o con la misma, transformada y sin deudas, lo reconoceré no porque suene a promesa, sino porque se sentirá como presente, no como comparación. Llegará sin auditorías ni inventarios. Será vamos, no probé. Y si no llega, también está bien. Aprendí a estar completo fuera del laboratorio emocional de alguien más. Por ahora, camino ligero. Pago mis cuentas, hago mis llamadas, cocino para uno sin sentir que falta silla. Cuando me preguntan por Mónica, digo la verdad, fue importante. Y yo también lo fui. Pero la versión de mí que se queda, la que elige y sostiene, esa es la que se queda conmigo. Y con esa, honestamente, estoy en paz. Era tan repetitivo que parecía un guión. Sentía que hablaba con bots, como si alguien estuviera moviendo hilos para presionarme. Me molestó no solo porque no quería saber nada de ella, sino porque además estaba arrastrando a mis amigos a un asunto que era exclusivamente nuestro. Tomé una decisión radical, bloqueé a cualquiera que me mandara ese tipo de mensajes. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable ni que me empujaran a revivir algo que tanto trabajo me costó superar. Lo peor vino después. Una tarde, al volver del trabajo, la encontré en la puerta de mi departamento. Estaba sentada en las escaleras esperándome. Cuando me vio, se levantó de golpe y corrió hacia mí. Entre lágrimas me rogó que la escuchara, que estaba desesperada, que no podía imaginar su vida sin mí, que quería casarse y formar la familia que antes no supo valorar. Yo me quedé en silencio con una mezcla de enojo y lástima. Abrí la puerta y entré. Intentó seguirme, pero cerré antes de que lo hiciera. Desde adentro aún escuché sus golpes suaves y sus súplicas durante varios minutos. No abrí. Me senté en el sillón con su llanto apagado al otro lado y pensé en todo. La noche en que me pidió un tiempo, los meses en que me dejó hundido mientras ella se descubría, y lo absurdo de que ahora volviera pidiendo algo enorme como si no hubiera pasado nada. Al rato se fue. Fue incómodo y doloroso verla así, pero era necesario mantenerme firme. No iba a dejarla entrar en mi vida solo porque ahora le convenía. Ya no soy el mismo hombre que la esperó un año. Apenas 2 días después, otra sacudida. Estaba viendo un partido cuando escuché golpes en la puerta. No eran toques, eran puñetazos insistentes, desesperados. Supe de inmediato quién era. Guardé silencio esperando que se cansara. Entonces su voz quebrada atravesó el pasillo. «Elmer, sé que estás ahí, ábreme». No respondí. Hubo un silencio breve y de pronto un tono frío, perturbador. «Está bien, tú me obligaste a hacer esto. Esto será tu culpa. Nos vemos en la otra vida». El corazón me dio un vuelco. No supe si era un chantaje o si realmente pensaba hacerse daño. Esperé unos minutos eternos, tratando de oír algo. Nada. Abrí con cautela. No estaba frente a la puerta. Un murmullo me llevó al balcón del final del pasillo. Vivo en el 4º piso, una caída ahí casi no deja margen. Ella estaba sentada en la orilla del barandal, balanceando las piernas como una niña, con una calma que me heló la sangre. Me acerqué despacio, manos abiertas. «Mónica, ¿qué haces?».
Por favor, bájate de ahí. Me miró y sonrió, amplia, triunfal. En un segundo saltó del barandal al piso y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza, besándome la cara entre risas y lágrimas. ¿Ves? Si me amas, viniste a rescatarme. Sabía que no podías dejarme. Intenté apartarla sin brusquedad. Basta, Mónica. ¿Cómo te atreves a jugar con eso? Podías haberte caído. Ella me sostuvo la mirada con la misma sonrisa inquietante y me susurró al oído. Tú me amas, me deseas. La separé lo suficiente para recuperar aire y poner un límite con la voz firme que me queda cuando ya no hay margen. No más escenas, no más puertas golpeadas, no más amenazas. Dije su nombre de manera clara. Le pedí que se fuera y que buscara ayuda profesional. Cerré. Me quedé escuchando el silencio del pasillo, con el pulso aún acelerado, y supe que, incluso con el susto en el cuerpo, había hecho lo único responsable: mantenerme en pie, proteger mi paz, y no permitir que el amor se convirtiera en una trampa. Seguro todavía tienes guardadas las fotos que te mandaba. ¿No quieres revivir los buenos tiempos?, dijo, y sin importarle que estábamos en un espacio compartido, alzó el vestido ligero y dejó a la vista su ropa interior. Retrocedí de inmediato, indignado, furioso, con la vergüenza brotándome en la nuca. ¿Estás loca? ¿Estás enferma? Voy a llamar a seguridad ahora mismo, le dije, más para recuperar el control que por otra cosa. En ese momento ya varios vecinos se asomaban, primero por los golpes a mi puerta, luego porque la habían visto sentada en la orilla del balcón. Algunos gritaban que tuviera cuidado, otros grababan con el teléfono, y varios ya habían marcado al 911. La escena se había convertido en un espectáculo involuntario, y yo solo quería que terminara. Intenté mantener distancia, brazos abajo, palma abierta, voz baja pero firme. Ella seguía intentando abrazarme, hablándome como si nada, como si la realidad no la alcanzara. Cuando llegaron los oficiales y los paramédicos, el caos subió un grado y a la vez trajo un poco de orden. Nos separaron, me pidieron identificación, tomaron notas. Relaté todo desde el inicio. La amenaza detrás de la puerta, el balcón, el vestido, las súplicas, los vecinos. Varias personas corroboraron lo que vieron. Golpes, llanto, la figura de Mónica sentada peligrosamente en el barandal. Los oficiales la apartaron, intentaron calmarla, pero ella repetía entre sollozos y gritos que me amaba, que yo era el amor de su vida, que todo lo hacía por mí. En un punto, señaló hacia mí y soltó la frase que me encogió el estómago. Si algo me pasa, será culpa de él. Él me destrozó la vida. Los policías me dijeron que no me preocupara, que era evidente su estado de alteración y que debía ser valorada por psiquiatría. Me explicaron, sin rodeos, que este tipo de situaciones escala si no se establecen límites legales, y me recomendaron iniciar una orden de restricción. Tomaron mi declaración formal. Yo asentía, respondía, respiraba hondo, con la mente rebotando todavía en aquella frase helada. Esto será tu culpa. Nos vemos en la otra vida. Finalmente la subieron a la ambulancia. Aún intentó estirar los brazos hacia mí, gritándome por mi nombre, llorando. La puerta se cerró y el pasillo quedó lleno de murmullos, incredulidad, chisme, compasión. Yo solo quería desaparecer. Entré, cerré con llave, me dejé caer en el sillón y sentí el cansancio como un bloque de cemento en el pecho. Nunca había vivido algo tan extremo. Me quedé un rato mirando la nada, escuchando el eco de mis propios latidos y de sus palabras. Esa noche no dormí. Puse por escrito lo ocurrido, hora, detalles, nombres de los oficiales, y mandé un correo a la administración del edificio para dejar constancia y solicitar que no se le permitiera el acceso sin mi autorización. Al amanecer respiré hondo y fui a presentar la denuncia y a iniciar el trámite de la orden de protección. Llevé los números de folio de la intervención, la declaración, pedí el reporte de la llamada al 911. No iba a vivir con la puerta temblando ante cualquier arrebato de alguien que ya había cruzado demasiadas líneas. Después cambié la cerradura, activé notificaciones de la cámara del pasillo, avisé a un par de vecinos de confianza que, si la veían rondando, llamaran directo a seguridad. Bloqueé y reporté todas sus cuentas nuevas. Porque, como supe más tarde, intentó contactarme desde perfiles limpios. Y pedí a mis amigos que no actuaran como intermediarios.
Que no me sorprendieran con cafés, llamadas en conferencia, ni mensajes redactados a su medida. Quien quiera mi paz respeta mis límites. El resto afuera. Pasaron las horas y el departamento volvió a estabilizarse. El zumbido del refrigerador, la luz que cae sobre la mesa, el ruido distante de la calle. En ese silencio empecé a acomodar lo que sí puedo controlar. Mi rutina, mi trabajo, mis entrenamientos, mis espacios. Llamé a mi terapeuta y pedí una sesión urgente para poner esto en palabras y que no se me quedara en el cuerpo como un nudo. No voy a normalizar amenazas ni escenas públicas para probar amores. No voy a negociar mi tranquilidad a cambio de demostraciones que se alimentan del pánico y del chantaje. Con el reporte de los oficiales en mano y la solicitud de la orden en curso, se me aflojó por fin un poco la mandíbula. Entendí que el amor propio, cuando hace falta, también sabe cerrar puertas. Si alguna vez quise explicaciones, aquella noche recibí la única que importa. Yo elijo no volver a ese lugar. Y si la vida insiste en ponerme pruebas con nombres y rostros del pasado, responderé con lo que hoy sí tengo. Límites claros, respaldo legal y la serenidad de no dejarme arrastrar a ningún borde. No sé si habrá más intentos de contacto. La policía me pidió estar atento los próximos días. Yo, por mi parte, ya hice lo que me corresponde. Este capítulo no lo cierro con rencor. Lo cierro con convicción. Se acabó la etapa de justificar lo injustificable y de desnudar el alma ante quien confunde el afecto con un espectáculo. Hoy vuelvo a mi vida, a mi paz, a mis planes. Y si alguna vez me tiemblan las manos, recordaré el frío de esa frase y el peso de la puerta al cerrarse. Y respiraré otra vez. Porque elegirme, aprendí, también es un acto de amor. También me sugirieron hablar con la administración del edificio para reforzar la seguridad en la entrada. Ahora estoy escribiendo esto con una mezcla de miedo y confusión. No sé qué pasará con Mónica. Me dijeron que sería valorada por psiquiatría, pero no sé si eso significará que recibirá ayuda real o si, después de un par de días, estará de vuelta intentando buscarme otra vez. Lo que sí sé es que ya no se trata solamente de un tema sentimental o de cerrar un ciclo. Esto escaló a un nivel que jamás imaginé y que me hace temer no solo por mi tranquilidad, sino por mi seguridad, actualización. Han pasado tantas cosas que me cuesta creer que solo fueron unos cuantos días. Primero, al parecer Mónica dio positivo a sustancias. Me lo informaron después de que se la llevaron y la valoraron. También me llamó una amiga de ella, pero voy por partes. Antes quiero dejar claro algo que me costó aceptar. Lo que le pasa a Mónica no es simple ni binario. No es solo una historia de me dejó y quiso volver. Hay capas que antes no veía o que no quise ver. Cuando me pidió un tiempo, en mi cabeza el patrón era claro. O volvía o no. Pensaba en responsabilidad emocional y en promesas a medias. Pero lo que se reveló después, las fiestas, las salidas, las relaciones con otras personas y, finalmente, lo de las sustancias, muestra que había algo mucho más complejo ocurriendo en su vida. No la excusa, pero sí ofrece una explicación más completa de por qué actuó como actuó. La llamada de su amiga fue un golpe que me volteó el relato que me conté por meses. Con miedo en la voz, me dijo que el último mensaje que recibió de Mónica fue aterrador, que vendría a buscarme y que si la rechazaba, se iría de este mundo. Pensé en la noche del café, en cómo me reproché haber reaccionado con rabia. Si hubiera sabido que estaba en ese estado emocional, y además, bajo la influencia, quizá habría gestionado algunas cosas de forma distinta. Quizá habría llamado a alguien, pedido ayuda inmediata, actuado menos enojado y más precavido. Pero también entiendo que nadie puede obligarte a ser responsable de las decisiones tóxicas de otro. Hay un límite entre la empatía y la permisividad, entre asumir culpas ajenas y aceptar que, a veces, las personas se pierden por razones que no dependen de quien las quiso con honestidad. Cuando supe del antidoping positivo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque explicaba comportamientos que antes interpretaba como caprichos o crueldad. Tristeza, porque ver a alguien a quien quisiste enredado en eso es devastador. La amiga contó que Mónica conoció a un chico en una fiesta, que le ofreció dulces raros, así lo dijo, y que desde entonces cayó en un patrón de consumo. No era simple diversión, era dependencia. Entenderlo me hizo ver que muchas de sus decisiones venían de un lugar de confusión,
búsqueda y vulnerabilidad. No necesariamente de maldad premeditada. A la par de esa comprensión, apareció una realidad ineludible. Tenía que protegerme. Tramité la orden de alejamiento, no por rencor, sino por miedo. Casi nadie lo dice en voz alta, pero vivir con la incertidumbre de que alguien alterado pueda aparecer en tu casa, en tu trabajo o en la calle, te carcome el sueño, te descompone la rutina y te roba la paz mental. La orden fue una medida práctica, un límite legal para evitar que todo escalara hasta algo irreparable. Fue duro dar ese paso, porque sabía que con él cerraba una puerta a cualquier reconciliación futura en caso de que ella sanara. Pero tuve que priorizar mi seguridad emocional y física. Hablé con la administración del edificio para reforzar controles en la entrada, notifiqué por escrito lo sucedido y pedí que no se le permitiera el acceso sin mi autorización. Cambié cerraduras, ajusté la cámara del pasillo y avisé a un par de vecinos de confianza. También pedí a mis amigos que dejaran de actuar como intermediarios. Si alguien quiere mi bien, respeta mis límites. El resto fuera. Hoy entiendo que compasión no es lo mismo que volver al fuego. Puedo desear que Mónica reciba la ayuda que necesita y, al mismo tiempo, sostener mi decisión de no exponerme a más episodios que pongan en riesgo mi paz o mi integridad. No sé qué ocurrirá con ella. Ojalá encuentre tratamiento, red y tiempo para recomponerse. Por mi parte, sigo con terapia, trabajo y una rutina que me ancla. Aprendí que cerrar una puerta no es un acto de odio, sino de cuidado. Si alguna vez me invaden la culpa o la duda, recordaré la frase que heló el pasillo aquella noche y el peso de la llave girando en la cerradura. Elegirme no me hace menos humano. Me hace responsable de mi propia vida. Los papás de Mónica vinieron a hablar conmigo. Los conozco desde hace años. Compartimos cenas, reuniones, conversaciones porque estuve con su hija mucho tiempo. Su reacción fue humana y dolida. El señor me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo que lamentaba todo, que sentía que si Mónica no se hubiera ido, quizá no estaría así. Esa frase me atravesó. Culpó al destino, a las decisiones, a la mala suerte. Palabras cargadas de dolor e impotencia. Sus disculpas no cambian lo sucedido, pero dejan ver que detrás de esto hay una familia rota, gente que también sufre. Me sorprendió la franqueza del padre y me conmovió la madre. Les respondí con honestidad. Lo siento por ustedes, pero no es momento de buscar culpables absolutos. Ahora toca enfocarse en la recuperación de Mónica. Me cuesta admitir cuánto me afectó todo esto en lo íntimo. Pasé del enojo y la humillación a una tristeza aguda por alguien que, de una u otra forma, sigue siendo parte de mi historia. No puedo borrar años compartidos con un botón. He tenido que aceptar que el afecto y el daño recibido conviven en mí. Lloré por lo que pudo ser, por la persona que fue antes de perderse en ciertas decisiones y por la sensación de haber sido utilizado. Aunque reconozco que durante mucho tiempo no estuvo en pleno control, aprendí cosas prácticas y también lecciones más profundas. En lo práctico, los límites son fundamentales. Si alguien te pide tiempo y luego cruza esos límites con manipulación, acercamientos peligrosos o conductas de riesgo, debes protegerte. La empatía no puede ponerte en vulnerabilidad constante. También entendí que pedir ayuda a terceros, policía, médicos, amistades de confianza, es necesario y legítimo. No es traición ni crueldad. En lo profundo, comprendí que no podemos salvar a quien no quiere ser salvado o no está listo para aceptar ayuda. La recuperación es un proceso largo que exige tratamiento, voluntad y red de apoyo. Poner a alguien bajo una medida legal o una orden de alejamiento no es el final de su historia. Es una pausa para recomponer un camino que se volvió borroso. Vi la fragilidad humana en su forma más cruda, y eso me marcó. También confirmé que la vida sigue aunque uno sienta que se detuvo. Volví a mis rutinas: trabajo, amigos, gimnasio, pequeños viajes que me devuelven normalidad. He dejado que el tiempo haga lo suyo sin forzar el olvido. La herida no desaparece de inmediato, pero cada día cierra un poco más. Aprendí a tener paciencia conmigo y a aceptar que sanar no es lineal. Hay avances, tropiezos y dudas. Deseo que Mónica reciba ayuda real. No le deseo mal a nadie, menos a quien fue importante en mi vida.
Si algún día se recupera y busca rehacer su camino, no sé si podré integrarla de nuevo ni si sería lo mejor para ambos. Hoy mi prioridad es que ella viva y tenga tratamiento profesional. Lo demás, si habrá reencuentro o no, se verá con el tiempo y con la serenidad que ahora no tengo. Si algo quiero dejar como reflexión final, es esta mezcla de compasión y prudencia. Amar no obliga a tolerar daños repetidos. Ayudar no implica sacrificar tu seguridad. Hay un punto en el que la mejor ayuda que puedes dar es poner límites, buscar apoyo externo y, cuando corresponde, apartarte para que el proceso de recuperación ocurra sin que exista una víctima sosteniéndolo todo. Gracias por leer. Si alguien pasó por algo parecido y quiere compartir cómo lo manejó, o tiene una experiencia que aporte, lo leeré. No busco consuelo fácil, busco comprensión, y que quede constancia de que estas cosas existen, suceden, y hay que afrontarlas con la cabeza fría y el corazón atento.